Ruth capítulo 1, versículo 1. Dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos, eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Versículo 4. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. Y el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Diga conmigo, 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Vamos a orar para poner esto en las manos del Señor. Padre, vinimos en el nombre de Jesús, dándote gracias por tu visitación. Gracias por habernos participado del pan y el vino. Y hoy, Señor, te pedimos que nos des entendimiento, conocimiento, revelación de lo alto tuyo. Hoy queremos aprender de tu palabra, Señor, y te pedimos que esta semilla, Señor, caiga en esa tierra que ya está preparada y labrada, Señor, que son los corazones de tus hijos. Reprendemos todo estorbo en los aires, en las mentes, en los corazones. Todo cansancio se va en el nombre de Jesús. Toda opresión se va en el nombre de Jesús. Hoy podemos encontrar, Señor Padre, refrigerio, descanso, aliento a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda gloria, toda honra. Señor, que sean palabras tuyas y no las mías. Sea tu Santo Espíritu hablando a vuestros labios, Señor, hablando a vuestros corazones. Y que no falte tu preciosa unción, que sin ti no lo podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento en esta tarde. Hoy me estaba gozando, el día de ayer, me estaba gozando en el libro de Ruth. Y uno dice, pues ya se sabe la historia de Ruth, una mujer que pudo a obtener algo hermoso, ser una mujer moabita de otra tierra, a llegar a aceptar y tomar el reto de conocer a un Dios que ella no conocía. Pero yo le quiero dar una diferente perspectiva. A mí me encanta, usted ya me conoce, ¿verdad? Me gusta darles diferentes perspectivas a esto. Y yo me estaba gozando. Porque si usted analiza la palabra de Dios, el libro de Ruth, los primeros 5 versículos dan muchas cosas que hablar. Me habla de una familia que había iniciado bien. Había iniciado en una ciudad. ¿Cuál es la ciudad de Belén? Belén es la casa de Dios, la casa de pan. Estaban en un lugar donde Dios les proveía todo, no faltaba nada. Pero de repente llega la prueba. A veces de repente llega a prueba vuestras vidas, ¿verdad? Llega a prueba vuestras vidas. Y ¿sabe qué? Que él reaccionó. Y no veo, en los primeros 5 versículos, no veo una oración de Elimelec que diga, Señor, ¿qué hago? Sino que Elimelec se movió por sus sentimientos. Se movió porque vio el problema en el exterior de lo que estaba pasando. Y mire, Elimelec significa Dios es rey. Noemí significa placentera, espléndida. Y tenían 2 hijos que habían crecido y se habían desarrollado. Pero viene de pronto una hambruna. Una hambruna al pueblo
de Israel. A este pueblo de Dios viene una prueba, y como le dije, no veo a Elimelec pidiendo, orando para que el Señor le dé la respuesta o le aconseje a qué decisión tomar. A veces nosotros tomamos decisiones al aventón. A veces tomamos decisiones nomás por tomarlas. Pero yo veo aquí, primero, la cabeza, el líder de la familia, tomar una decisión apresurada. Mire cómo la decisión de un hombre en el hogar, cómo la decisión de nuestros padres de familia, las cabezas de hogar, afectan toda una familia. Cómo nosotros, los varones, aunque diga, no, yo ya estoy, no. Somos responsables en el mundo espiritual. Dios ve la cabeza en cada hogar. Dios ve la autoridad en cada hogar. Dice que, a veces, mujeres de Dios, ustedes deben de orar por sus esposos para que Dios ponga la sabiduría para que Él tome buenas decisiones. Mire, no lo critique. Pídale al Señor sabiduría. Al rato, primero les tiramos a los varones. Al rato le voy a tirar a las mujeres. Téngame paciencia. Téngame paciencia. Mire. Como las decisiones del hombre del hogar, como las decisiones de las cabezas afectan a la familia. Y muchos afrontamos problemas. Usted afrenta problemas, ¿verdad? Usted afrenta crisis, ¿verdad? Pues Elimelec huyó de la crisis, huyó del problema, sin consultar a Dios. Huyó. Y note cuando nosotros tomamos decisiones apresuradas o que es que lo siento en lo más profundo de mi hígado. No, cuidado. Aquí es de cuando Dios nos guía. Y mire, esa decisión, quizás en los ojos de Dios, todo estaba yendo el plan, así como en Sansón dice en un versículo que todo era el plan para el objetivo que había para Sansón. Y tomó la decisión, Dios mío, se fue a Moab, a una tierra donde no le pertenecía a él estar. Y mire, porque esta familia creció, le dije cuántos años habían ellos vivido ahí, 10 años. Y de repente esos 10 años sus hijos crecieron y se casan con 2 moabitas. Una de ellas era Orfa y otra era Ruth. Pero hoy yo quiero hablarles de 4 tipos de grupos que pude ver dentro de Ruth, del libro de Ruth. 4 grupos que nosotros vamos a ver si nos identificamos. Y yo quiero que sepa que Belén, la casa del pan, es la ciudad del orden, donde Dios quería que estuviera Elimelec y toda su familia y que desarrollara. Pero Moab tipifica la ciudad del desorden. Y Ruth capítulo 1 versículo 1 volvemos y dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Entonces, hubo hambre en la ciudad de Belén. Y el primer grupo que les quiero hablar es el grupo de los que son de Elimelec, que significa Dios es ¿qué? Dios es mi rey. ¿Sí, verdad? ¿Entendió? ¿Ya lo escribió? Dios es mi rey. Y quiero que sepa que la responsabilidad de un padre de familia puede tener, que un hombre que no aguantó la presión, que mire,
Apenas estaba comenzando que llegó el hambre y comenzó a preocuparse, como cualquier padre en cada hogar, ¿verdad? Cada madre, cada autoridad en el hogar, llega el hambre, llega el momento donde no hay para comer y uno se preocupa o uno confía en Dios. ¿Sabe qué? Elimelec no confió en Dios. Tengo que irme a un lugar donde hay trabajo. Tengo que salirme de Puerto Peñasco. Quizás me están diciendo que allá en Mexicali, San Luis Río Colorado, hay trabajo. Te voy a ir ahí. No, Dios no te llamó para allá. Dios te llamó a residir en la casa del pan. Y mire cómo comenzó, cómo llegó a esta ciudad. Y si usted sabe la historia, cómo nació esa ciudad, los moabitas, de un incesto de Lot con sus hijas. Que igualmente él hizo una decisión. ¿Cómo? Por los ojos. Dice que vio los llanos, que vio cómo estaba verdecito, cómo Sodoma y Gomorra estaba cerca del Jordán y qué bonito estaba todo, que era fructífero. Vio, no se fue por la guianza de Dios, se fue por la guianza de aquí sí voy a prosperar, aquí sí puedo hacer negocio. ¿Y sabe qué? Hizo buen negocio Lot. Tuvo lo que tuvo, pero perdió mucho. Versículo 3 del capítulo 1 de Ruth dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. La atmósfera de Moab, el desorden, la atmósfera del desorden trae muerte. Diga conmigo el desorden. Dígale a su hermano de lado: cuidado con el desorden. Elimelec vino y estando en la ciudad del desorden ya no pudo regresar. Mire, no levante su mano, ni me diga, ni me mire, vaya para abajo. Algunos de nosotros nos hemos dado una vueltecita en el mundo y después regresado con Dios. Algunos de nosotros hemos sabido del evangelio y de repente nos desviamos y de repente encontramos misericordia y regresamos. Alguna vez nos hemos alejado y porque nos sentimos avergonzados, condenados, señalados, pero de repente hay algo que nos dice: vuelve. En lo más profundo de vuestro corazón, una voz, el Espíritu Santo, que a pesar que nos hemos envuelto en el lodo del pecado, comienza a decir: vuelve, vuelve. Así como el hijo pródigo que le dijo, volviendo en sí, de repente se le abrió la mente, de repente ya entendió qué estoy haciendo aquí. Y mire, a veces nosotros, lo que me llama la atención de Elimelec es que no pudo regresar. Usted sí conoce el mar. El mar Pacífico es un mar violento. Las olas de repente chocan y se elevan y es un mar violento. Pero el Atlántico es un mar pacífico, lo que debería ser lo opuesto. Tranquilo. Dicen que personas que viven en las costas del mar Pacífico, que cuando vienen las olas les dicen a uno: tenga cuidado, no se metan, especialmente a los que surfean, no se metan, cuidado, porque también hay, no sé cómo se le llama en español, pero hay torbellinos dentro del mar, corrientes que se lleva la gente y de repente desaparecen. Porque los agarró el torbellino que están adentro, no sé cómo se le llamen, pero así lo voy a tomar yo. Pero comienzan y se pierden, se hunden y no vuelven, no pueden regresar. Así pasa al Hijo de Dios, Elimelec. Yo quiero que pongamos esto, el siguiente punto, porque yo quiero que vea el primer punto.
El primer grupo, que puede ser usted, espero que no sea usted, pero el primer punto son los Elimelech. Son aquellos que se salen del orden de Dios pensando que les va a dar tiempo a regresar. Elimelech se salió del orden de Dios y pasaron 10 años y no pudo regresar a la casa del pan. Hay muchos que piensan, me voy a dar un tiempo en el mundo, me voy a dar un tiempecito, me voy a esperar a que sea perfecto. No, cuidado, porque va a llegar el tiempo que no va a haber tiempo. Y de repente pasa un accidente, ¡pa! ¿Y dónde quedó el tiempo? No pudo regresar. ¿Qué le pasó a Elimelech? No sé. Quizás tuvo un accidente, se murió de un infarto, no sé. Pero los Elimelech son los que se salen del orden de Dios, que crecieron en el evangelio, crecieron, que lo único que conocieron fue la iglesia. Mire, le doy gracias al Señor. Quizás, yo me confieso, quizás fui uno de esos que creció en el evangelio, que no entendía qué es el perdón de pecados. Porque uno dice, pues no he pecado, yo no soy drogadicto, no me vuelvo esto en las drogas, no he caído en todo eso. Y de repente uno cae, ¡pah! Se da sus buenos golpes en la cara, se da sus buenas enlodadas de pecado y de repente encuentra la misericordia de Dios. Y regresamos, y regresa como el hijo pródigo que pudo regresar. Hay algunos que no pueden regresar. Hay algunos que Dios dice, no quisiste, estuviste conmigo, saboreaste de mi presencia, de mi gloria, y te alejaste. Entonces, ¿qué está probando? ¿Qué está probando a ver si pueden regresar después? Saúl comenzó a jugar con Dios, comenzó bien. Comenzó a ganar guerras. Sabía que el arca de pacto siempre estaba con ellos. Y Samuel, el profeta, los bendecía antes de ir a la guerra. Pero de repente entró un enfriamiento. Cuidado con el enfriamiento. Dígale a su hermano de lado, cuidado con el enfriamiento. Cuidado con que te pongas tibio. Porque de repente ya como él se salió del orden de Dios, ya no le hablaba el profeta, ya no le hablaba a Dios, y de repente Dios se apartó. Dios te puede dejar tu posición, pero apartarte. Dios puede apartarse de un pastor, pero todavía dejarle su posición. ¿Sí? Me aparto hasta que te arrepientes. Se arrepiente y se va apartando hasta que ya y se pierde. Si vuelve, puede ser restaurado, pero si no vuelve, no quiere volver. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, si nosotros le abrimos a una puerta al desorden, como le hizo Saúl, como lo hizo Elimelech, mire qué tremendo. Yo no quiero ser un Elimelech. Por favor, dígale, no seas un Elimelech. Mira, se me traba la lengua. Diga, no seas uno de esos que piensa que al rato puede regresar y de repente no pueda regresar. De repente se te acabó el tiempo. Por eso cuando escucho eso, yo voy a esperar hasta que ya va a ser muy tarde al rato. Al rato no va a haber tiempo. Sí me estoy dando a entender. Le tenemos que dar la gloria a Dios. Que cuando no estaba bien, cuando no estábamos bien, ahora podemos regresar. Mire, qué hermoso. Crecemos en la palabra. Alguien nos habló, llegamos a la iglesia y de repente nos pasaron cosas, problemas, pruebas, y después nos alejamos de Dios y de repente estuvimos
en Moab, en una vida de desorden. No le fue, ¿usted cree que le fue? Si al rato nos vamos a dar cuenta, cuando regresa Noemí, le dice la misma gente de Belén, mira, tenemos mucha comida. Eso significa que el proceso, la crisis era corta. A veces nosotros nos movemos, nos salimos del orden porque pensamos que algo va a suceder. Huimos, comenzamos a mover las cosas. Y dice, no, hay que hacer esto, aquello. Y Dios dice, no, yo no te he llamado para que hagas eso. Tranquilo, el proceso, la crisis es temporal. Pero no te muevas. No quieras que seas como Elimelech, que de repente, no, me voy. Pedro le dio las espaldas al Señor, pero pudo regresar. Se arrepintió. Sintió las punzadas en el corazón. Un apóstol pudo regresar. Otro apóstol no pudo regresar. Entonces, ¿quién fue el otro? Judas. Uno sí pudo regresar. Uno sí, a pesar de la vergüenza, a pesar de la condenación que sentía. Cada vez que escuchaba el gallo era una trompeta, una señal que daban. Y él les recordaba, y me avergoncé, maldecí. Qué triste. ¿Y sabe qué es lo que hizo Pedro? Pedro ni fue a buscar a Dios, volvió a su viejo estado. Comenzó a pescar de nuevo. Volvió a lo mismo, a su vieja manera de vivir. Volvió a ser pescador. Se olvidó que era un pescador de hombres. No todos podemos regresar. Dígale, no todos podemos regresar. No todos. Judas no pudo regresar. Pedro sí pudo regresar. Salmos capítulo 19 versículo 33 dice, ordena mis pasos. ¿Con qué? Con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces, ¿qué me va a ayudar a no desviarme? Su palabra. Ordena mis pies con tu palabra. Señor Padre, que no me vaya. No. Que tu palabra me traiga dirección, que afirme mis pies, que cada paso que tome sea por tu guianza. ¿Sí me estoy dando a entender? Mire, cuidado con el desorden. Dígale a su hermano, cuidado con el desorden. Puede traer pérdida a vuestra vida. Estamos aprendiendo. Ruth capítulo 1 versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había ¿qué? Visitado su pueblo dándole alimento. No dice si ya había muchos años de alimento. Ella estaba en una vida de desorden. Ella siguió a su esposo. ¿Qué culpa tenía Noemí? Ahora le vamos a tirar a las damas. ¿Usted aconseja a su esposo? Oye, hágalo con sabiduría. ¿Qué te dije que no te dije? Oye, ¿no te diste cuenta que lo que hiciste fue malo? ¿No te diste cuenta que la decisión que tomaste nos está perjudicando? Mire, Noemí, perdóneme, esposas, amadas, usted no nomás está para sirvienta. Usted no es una sirvienta. Usted es una mujer, esposa idónea. ¿Para qué la puso? ¿Nomás para cocinar? No. Gloria a Dios que le cocine su sierra, le haga sus frijolitos y todo aquello, chilaquiles, lo que sea, su torta, que le haga. Pero también, oiga, usted llámele la atención. Oye,
esa decisión que tomaste. Pero no, sepa, recuérdese, sea sujeta a su autoridad. Pero también sepa cómo hablarle. Ujú, 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 ujú. No, 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 no. Ni sarcástica ni con burla. Si sabe que está dañando la familia, amado, amorcito, ¿sabes qué? Lo que cometiste es un error. Cometiste un error. Creo que fue incorrecto. Creo que fue incorrecto cómo le hablaste a tu hija. Creo que fue incorrecto cómo le hablaste a tu hijo. Creo que fue incorrecto cómo trataste esta situación y la tomaste. Creo, tengamos la sabiduría. Mujeres, pídanle al Señor la sabiduría para con sus esposos. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Una mujer que no supo decirle a su esposo: hey, le estamos robando a Dios. Porque usted se une al pecado. Noemí no le dijo a su esposo: hey, sino que también se puso a preocupar. Pero cuando somos mujeres de oración, ustedes mujeres de oración, ¿verdad? Gloria a Dios, intercedoras, peleoneras. Pero en el mundo espiritual, no afuera, ¿verdad? En el mundo espiritual, peleoneras, ¿verdad? Que arrebatan las promesas de Dios. Les dice: hey, no le dijo a Ananías: oye, ¿no crees que estamos robando a Dios? No creo que es correcto. ¿Y sabe qué? Que el Espíritu Santo le dio una oportunidad a Zafira. Oye, esto fue lo que traes de la tierra que vendiste del... Sí. Se unió. Pues ahorita te vas, cuando salgas vas a salir como chicharrón. Bien quemadito. Bien quemadita. Así igual como tu esposo, Isajaros. Mire, usted es una mujer idónea, ¿qué no? Una esposa idónea. Entonces ayude a su líder. Ayude a su cabeza. Mire, no le voy a decir como algunos dicen: él es la cabeza, pero nosotras somos el cuello para moverlo. No. No, él es la cabeza. Usted es su ayuda. Usted es su ayuda. Hable con amor. Viejito, mi lleno de amor, cometiste un error. ¿Sabes qué? Eso no es correcto. Pero si le digamos así violentos, ¿qué te dije? No. Respete su autoridad. Sujétese a su autoridad. Capítulo 1, versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque había oído. Llegó el mensaje. Pero yo quiero, miren lo que me encantó esto. Cuando escudriñé esa palabra original, regresar, en el hebreo significa shub, que significa volver al punto de partida, arrepentirse, enderezarse, girar y dar la vuelta, volver. ¿Sabe qué dijo ella? Necesito volver. Estoy viendo que ya perdí todo. ¿Sabe cuando usted cometió una mala decisión? Cuando todo le está yendo mal. Le fue todo mal a Elimelech. ¿Y sabe qué? No quiso volver. Le estaba yendo mal y no quiso volver. Cuidado cuando no queramos volver. Es que me da vergüenza. ¿Sabe qué? Mi hermano Michael se cree que él lo cuenta, por eso no es algo que no. Se graduó de su universidad, de su carrera, y lo primero que quise es: me quiero salir de la casa, vámonos. Y le dije: no te vayas, bro. No te vayas, no me dejes solo aquí. Por favor. No me dejes con los viejos, le dije. Por favor, ten misericordia. Se fue a otro estado, se fue a otra ciudad. Y con su primer trabajo, ganando mucho dinero, y ya se comenzó, mira. Y de repente
De repente Dios comenzó a tratar con él. Y de repente él, un ingeniero, comenzó a recibir, allá estaba la compañía al lado del Google, allá en California. Y comenzó a trabajar y comenzaron los chinos. Mire ese mexicano. Y él dijo, ¿qué? Soy americano. Los chinitos. Y después llegaba un güero y le dice, you Mexican. Y le dice, hey, ¿qué está pasando? Tanto era el acoso, que de repente él trabajando en una máquina que costaba millones, él estaba poniendo un vidrio para él ponía microscópica, no digo, ¿cómo se dice? Microscopios grandes. Y él estaba ensamblando el foco, el vidrio. Y ¡pum! Se le cae. $500,000 solo el vidrio. Y lo ven y le dice que eres tonto, eres ignorante. Mira por ser. Y él lo comienzan a insultar. ¿Qué? ¿No tienes cabeza? De repente dices, lo despidieron de su buen trabajo. De repente va y comienza a buscar. Y yo le decía, él me decía, no le decía nada a mis padres, me decía todo a mí. Y dice, ya, regresa, bro, regresa ya que, ya. No, voy a regresar, voy a meter. Y se metió en un hospital. Y le tocó una jefa tan horrible que comenzó a humillarlo también. Chamaco, tonto, hasta le pegaba. Mira tú, ese no, aprende, sepa escribir, comienza a hacer los reportes. Un trato tremendo, todo le iba mal. De repente allá en California, cuando estás manejando en la carretera y comienza el invierno, hay algo que le llaman hielo negro. Y de repente experimentó por la primera vez el hielo negro y se patinó el carro. ¡Pah! Y dijo, Dios mío, casi me muero. Todo le estaba yendo mal. De repente, igual, lo despiden. Regresa. Y ya fue sincero llorando y me dice, ¿sabes qué, bro? Es que me da vergüenza regresar. Así hay muchos. Dios te dice, regresa a la casa del pan. Regresa otra vez a la comunión conmigo. Yo te voy a proveer aquí. ¿Y sabe qué? Que de repente uno vuelve y Dios comienza a proveer todo. Así como el hijo pródigo. Vivió en una ciudad perdidamente. ¿Y qué pasó? De repente llegó al desorden. ¿A cuál desorden? No me sale el sonido, mire. Llegó a un montón de puercos, donde comenzó a decir, mire cómo lleva el desorden. Cómo deseo comer lo que ellos están comiendo. Mire qué tremendo. De repente comienzas, cuando estás alejado de Dios y no quieres regresar, comienzas a comer la inmundicia que hay allá afuera. Cuidado. Volvamos. ¿Sabe cuál es el termómetro? Si usted está en Moab, está vacío y se comienza a amargar. Ve a su hermano de lado, te veo con cara de amargado. No se crea. Siguiente punto, quiero que vea esto conmigo. El primer grupo era ¿quién? Los Elimelech. Los que dicen que se van y piensan que van a regresar y no regresan. El segundo grupo es Noemí. Los Noemí son aquellos que se arrepienten y regresan al orden de Dios. Que dicen es que yo ya perdí todo. Es que me da vergüenza, pastor. No, regresa. Regresa porque necesitas.
volver a... ¿Y qué le dio el padre al hijo pródigo? Lo comenzó a vestir. Lo vio cómo estaba desordenado. Dios, cuando regresas a casa, ve tu desorden y dice, no, hay que bañarlo. ¿Cómo hueles? Dice. Hueles mal, vamos a limpiarte, vamos a bañarte, vamos a darte ropa, vamos a darte anillo, que significa la identidad. Dice, te voy a dar anillo, te voy a dar sandalias, te voy a dar todo. ¿Sabes qué? Vamos a hacer fiesta, voy a darte la mejor vaca. Vamos a hacer carnita asada, vamos a hacer lo mejor para ti. Y mire, entendemos la misericordia de Dios. Dina, en Génesis 34, ella se va de la casa. Me dice, voy a irme de fiestas y va a la fiesta. ¿Y qué le pasa? La violan. Siempre cuando te sales de la casa de Dios, cuando te sales y te vas al mundo, va a haber pérdida cuando regreses. ¿Qué perdió el hijo pródigo? Toda su herencia. Todo su dinero lo perdió. Siempre va a haber pérdida. Dina perdió ¿qué? Su virginidad. Hubo pérdida. Siempre hay pérdida cuando nos vamos. Y cuando regresamos nos sentimos tan indignos. Pero ¿sabe qué? Dios nos da de sus misericordias, de su amor y de su gracia. Y comienza a vestirnos una vez más. Mire, porque dice su palabra, separados de mí, nada. Diga conmigo nada. Nada podéis hacer. Capítulo 1, versículo 9. ¿Estamos aprendiendo? ¿Cuál es el segundo grupo? Los que ¿qué? Los que se arrepienten y vuelven al orden de Dios. ¿Qué te imaginas que es el próximo? Que el Señor os conceda que halléis descanso cada uno en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces, lloraron, versículo 10, y dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Mire, yo me fascina Ruth y Orfa. No me fascina. Me fascina Noemí. Fue una buena suegra. Porque hay algunas que dicen, no, yo no, vete, Gloria, bye. No quisieron decirse, no, esta es una buena suegra. Dice, no queremos. Si no, ciertamente volveremos contigo. Versículo 11, pero Noemí dijo, volveos, hijas mías. ¿Por qué queréis ir conmigo? ¿Por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo a un hijo en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Orfa, se les voy a poner en esta manera. Orfa significa melena, cerviz, endurecida. Mire cómo me puse a pensar y dije, ¿por qué se murieron los hijos? Entiendo que quizás fue por el desorden de Elimelech. Pero se lo voy a poner en vuestro siglo XXI, eran los cristianos. Ruth y Orfa eran las, que se puede decir, las filisteas, eran las moabitas, que no conocían de Dios. ¿Por qué no se murieron ellas? Pero mire, se murió los hijos. Y miren lo que marcó la gran diferencia entre Orfa y Ruth. Orfa llora de su suegra, pero decide regresar a su tierra natal. Las Orfa, y quiero que la pongamos aquí, porque este es el tercer grupo. Las Orfas son las que lloran, se manifiestan en su alma sus emociones, pero no salen ¿de qué? Del desorden. Se quedan a vivir ahí. ¿Cuáles son? Las Orfas son las que lloran, se manifiesta su alma, sus emociones, pero no salen de su desorden. El versículo 14, y alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella.
La alma puede traicionarnos. Por favor, no te vayas, yo me quedo contigo, suegra, por favor. No, vamos a estar juntas para siempre. Pero al final, ella tomó su decisión. Orfa, yo quiero que pongamos otro punto. Pero los fariseos, primero versículo Lucas 7:30, pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron ¿qué? Los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. ¿Cómo estamos en los propósitos de Dios? Y aquí es lo importante. Orfa, seguimos en los puntos. Orfa tipifica gente que tiene familia que les habla de Dios. Gente convencida que hay un Dios. Que van a la iglesia, lloran, alzan su voz y sus manos. Pero nunca se convierte. Son convencidos, pero no convertidos. ¿Y cuántos de muchos hay así? Que yo sí conozco de Diosito, sí sé que murió por mí. Hay algunos que sí conocemos de Dios, pero todavía no nos hemos convertido. Que volvemos a lo mismo, volvemos al desorden y no salimos. Dios nos agarró del desorden y volvemos al desorden. Y nos habla de muchas maneras y nos habla de diferentes modos. Y tenemos familiares. Y usted quizás tenga a muchos de esos familiares que usted le habla y le habla y le habla y le habla y le dicen sí. Ya como que fastidia a usted. Y dice sí, ya te escuché, sí. Y sí, ya sé, sí, saben, pero no se han convertido. Y sí conocen que hay un Dios y llegan a la iglesia y Dios los toca en su gran misericordia, pero no se convierten. Llega Nico, mi amigo Nico llega con Jesús. Es Nicodemo: Señor, sé que las señales que tú haces, nadie las hace si alguien que no es enviado por Dios. Sabían los escribas, sabían los fariseos, sabían los esos que estaban, que este sí viene de Dios, pero tenían miedo. Algunos estaban convencidos que venía de Dios, pero no se convirtieron. Hubo muchos discípulos que tuvo Jesús y de repente Jesús les dice: hey, el que aborrece padre y madre, y se fueron muchos. Lo seguían porque hacía milagros, lo seguían porque hacía muchas cosas, sanidades, pero no se habían convertido en su corazón. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ¿está convencido? Amén. ¿Está convertido? Gloria a Dios. Me da gusto. El que no está convertido, ya son la una, pastor. Sí, el que no se, ya pasó. Ya son la 1, 2, pastor, por favor. Perdóneme. Si a alguno de aquí le gusta el béisbol, perdóneme, pero a mí me aburre el béisbol. Yo no le encuentro el motivo al béisbol. Yo no entiendo. Mire, especialmente cuando está, yo he ido como a 3 partidos de béisbol y nomás. Y de repente, aburrido. Van para las palomitas y las comidas y todo, pero no es algo. Pero el que le fascina, el que le interesa, está ahí metido. Strike. Pelota. Pelota. Le batió. Se emociona. Igual como la gente del fútbol, ¿verdad? Algunos que no le interesa. Así estamos. Algunos no nos interesa. Ya son la 1:04. Ya se pasó el pastor. Ya, no.
Es que como hubo Santa Cena se prolonga un poquito más. Aleluya, para que no se me... Mire, ¿cómo no se cae el pastor? Ya entendí lo que me está predicando. Pues, mire, es necesario estar convencidos, pero también convertidos. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 3:2 dice, ¿había otro más? A ver, regrésamelo. Sí, ahí es lo que le dice Nico. Respondió Jesús, le dijo, en verdad os digo, el que no nace, ¿qué? De nuevo, no puede ver ¿qué? Que no es nacido, que no se ha convertido. No puede ver el reino de Dios. Tesalonicenses, segunda, 3:2. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos, ¿qué? La fe. Entonces voy entendiendo, Señor, no es para todos. Y aunque a veces la misericordia de Dios, nosotros que intercedemos por vuestros familiares, por aquellos, Dios va a ver vuestra fe, por las misericordias, porque vemos vuestra perseverancia. Dios toca a vuestra familia y vemos la promesa, porque Dios nos ha dado promesas, que no, nos ha dado promesas para vuestras familias, vuestros seres queridos. Y yo creo. Tengo mis hermanos y digo, yo creo que ellos van a servir a Dios a una magnitud, sirven a Dios, pero todavía les falta, digo, van a ver, los voy a ver que van a servir a Dios a una diferente magnitud. Entonces vuestros ojos tienen que ver con los ojos de la fe, pero de repente, orfas son aquellos que tuvieron acceso, que les predicaron, que les hablaron, pero nunca se movieron del lugar de desorden. No sabe tanta gente, he escuchado que Dios les da hasta palabra a lo descarado, perdón la palabra, que les da palabra tremenda y digo, Dios mío, qué hermoso. Nunca, ni a mí me dan una palabra como a ti te la ha dado y de repente vuelven al mundo. Y digo, Dios mío, ¿por qué? Y digo, la fe no es para todos. No es para todos. Y vuelven al desorden. Y Dios los toca, Señor, y toca, y lloran, y están ahí levantando, alzan su voz y todo, pero no son convertidos. Me estoy dando a entender. Miren, me estoy queriendo apresurar porque ya son la 1. Capítulo 1:15, vaya conmigo. Capítulo 1, versículo 15. ¿Cuál vimos ahorita? ¿El tercero? El tercero. Son aquellos que les hablaron, que les dijeron muchas veces, que manifiestan emociones pero no salen del desorden. Último grupo. Ruth 1:15. Entonces Noemí dijo a mí, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Vuelve tras tu cuñada, versículo 16. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje yo que te deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré. Y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, ¿y qué? Y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré. Y ahí seré sepultada. Y así haga el Señor conmigo, aún peor, si algo excepto la muerte no separará. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron, versículo 19, pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad, ¿qué? La comenzaron a apedrear, la comenzaron a criticar, la comenzaron a decir, mira quién llegó, pecadora. Mira, ¿desde cuándo que no ves? Hasta, ¿no sientes que el fuego te quema los pies ahorita que entraste al templo? Hay gente que son bien, perdonen la palabra, mal. Iba a decir otra, pero mala. Bien mala. Hay gente que dice, ay, mira, ¿quién se presentó?
La que viene una vez al año. El que viene una vez al mes. Mire, toda la ciudad que se conmovió a causa de Noemí. De ellas. Mire, Elimelech sale del orden. Vino el desorden y ya no le dio tiempo a regresar. No cumplió el proyecto que Dios tenía para él. Y su propósito se murió en medio del desorden. Noemí logra regresar y se arrepiente y reconoció y regresa al orden. Orfa nace en el desorden y nunca logra salir de ahí. No todos es la fe, ¿verdad? Entonces, Ruth nace en el desorden, como usted, que nació, o me diga que nació cristiano, que salió bautizado, aceptando a Cristo. No. Dios nos alcanzó del desorden. Dios nos alcanzó del lodo cenagoso. Nos limpió, nos quitó el lodo, nos quitó todo aquello y nos bañó, nos puso todo. ¿Y sabe qué? Que Ruth nace en el desorden y dijo: voy a tener fe. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Entonces Ruth, yo quiero que vea esto. Ruth son aquellos que nacieron en el desorden y dijo: voy a tener fe y entraré al orden de Dios. Ese es Ruth. Son aquellos que dijeron: dice, pongan el siguiente, hija, pon el siguiente. Ruth son los pioneros o las pioneras, los primeros que rompen maldiciones. Toman decisiones y al final de la carrera es lo que van a valorar. Ruth vivía en Moab y tenían ellos una maldición. A veces me recuerdo que lo que tenían ellos, esa maldición, nació con maldiciones, no conocía de Dios. Hablaban mal de los de Belén, les caían mal los evangélicos, no querían saber nada de eso, le parecía que era una religión vacía. Mira, ¿quiénes terminaron en Belén? 2 personas. Mis costumbres, mis dioses, mis tradiciones no me han traído nada bueno. Se lo estoy parafraseando lo que quizás Ruth dijo. No me sirve estar aquí. Pero ¿sabes qué? Yo quiero ir al orden. ¿Y sabe qué? Que la recibieron como si fuera una hija perdida. Dios te sacó del lodo, te sacó de la inmundicia, te sacó de todo aquello, y cuando llegaste te recibió tan alegre. Ya llegó mi hijo, ya llegó mi hija, ya llegó el con que más esperaba. Dese lo fuerte que es para Dios. Gracias, Señor. Aquella mujer prohibida, aquella mujer moabita que solo conocía el mundo, que de pronto empieza a conocer que no era una religión, empieza a conocer que no era una tradición de ritos y ritos vacíos. Empezó a conocer y se da cuenta que había perdido años y ahora aparece injertada en la familia de Dios. Y usted de repente, usted no es judío, pero judío espiritual, que de repente Dios lo injerta y usted tiene las mismas bendiciones que ellos. Y usted es injertado y ella fue injertada, y usted ve en la línea genealógica de Jesucristo a Ruth ahí. Entonces, ¿usted es uno del grupo de Ruth? Aleluya. Creo que yo soy eso. ¿Por qué? Ruth dijo: ya
Ya estoy harta de vivir así. No, ¿sabes qué? Que a mí no me conviene estar aquí. No me conviene. Yo voy contigo. Tu Dios será mi Dios. Ese Jehová de los ejércitos. Si aquí estos dioses no me han dado nada, pero yo creo que yo voy a creer que tu Dios va a darme algo mucho mejor. Juan capítulo 6 versículo 37. Todo lo que el Padre, no lo puse, perdóneme. Juan capítulo 6 versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, no lo echaré fuera. Hoy con esto termino. ¿Entendió? ¿Entendió? Yo lo entendí. Yo me gocé. Yo estaba gozándome. Me pasé toda la noche y mi esposa ahí, ¿cuándo te vas a dormir? Ahorita termino. Emelec comenzó bien con su familia en Belén, pero terminó mal en Moab. Orfa nace mal y termina mal. Y al final solo 2 terminan en Belén. Noemí que regresa y Ruth que busca el ordenar su vida, a romper maldiciones en su pueblo por generaciones. Mire qué te ves. Emelec se salió del orden. ¿Estamos en el orden o estamos en el desorden? ¿Estamos en Belén o estamos en Moab? ¿Estamos cortando maldiciones o estamos adquiriendo más? Tremendo. Aunque toda maldición fue cortada en la cruz. Entonces nosotros tenemos que pelear. Y me da gozo que usted quizás estaba en el desorden, o nació en el desorden, o fuimos como Noemí, que nacimos en el orden de Dios y después los alejamos, pero pudimos regresar. Y a eso me encanta. Yo, Señor Padre, pude regresar a Betel, a la casa de pan. Pude regresar a ellos. Y ahí usted tomó una decisión: voy a tener fe. Dios se le reveló a usted. Y lo que importa ahora es terminar la carrera. Dios le importa cómo va a terminar. Quizás comenzó bien, quizás comenzó mal. Quizás ha estado todo bien, mire, se lo va a llevar Cristo muy pronto. Aleluya. Pero hay algunos que comenzamos muy mal. Dios nos sacó del lodo cenagoso y ahora nos pone en lugares que dijimos, Dios es experto a poner personas hechas pedazos y después las pone a predicar el evangelio de Dios. Mire qué hermoso es vuestro Dios. Quiero que cierre sus ojos, se ponga sobre sus pies y le vamos a dar gracias al Señor. Usted que le quiere dar gracias, ¿verdad? Oh, qué hermoso. Yo me gocé. Regresa a Betel. Regresa a la casa de pan. Regresemos a la casa de pan. Padre, vinimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias por tu palabra, que ha sido, Señor Padre, de alimento hacia nosotros. Y te doy gracias por esas misericordias, Señor, porque quizás nos alejamos, algunos de nosotros quizás nos alejamos, pero nos diste de ese amor y misericordia que pudimos volver en sí y regresamos a tu hogar, Señor. Regresamos contigo y nos vestiste, Señor, y nos pusiste anillos, sandalias, ropas sacerdotales, Señor. Nos has dado todo, Señor, gracias por tu grande amor hacia nosotros, Señor. Porque no falta nada, Señor, no nos falta nada. Y por eso estamos tan agradecidos de tan ese sacrificio, Señor, que diste tu lugar por nosotros, Señor, que merecíamos eso.
Gracias, Señor Padre, por ese hermoso sacrificio y gracias por esta palabra que ha sido implantada a vuestros corazones. Y te pido que ninguna ave del enemigo, ninguna cosa contraria que venga, Señor, a robarnos lo que ha sido sembrado en nuestros corazones. Padre, te pedimos, Señor, que nosotros atesoremos esa palabra en nuestro corazón. Y te pedimos que sea una semana de bendición. Una semana, Señor, que nos podamos regocijarnos, que veamos tu mano proveedora, Señor, en esta semana. Gracias, Señor. Que seamos, Señor, esposos que toman buenas decisiones. Y que seamos esposas, Señor Padre, que podamos con sabiduría, Señor Padre, corregir, hablar con nuestros esposos. Oh, Señor Padre, que seamos, Señor, gente que busque aún más de ti, Señor. Dales hambre de tu palabra, dales hambre, Señor, de la comunión contigo. Y te pedimos, Señor Padre, que nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, que tu presencia nos acompañe a todo lugar, Señor, donde quiera que vayamos, a disfrutar el resto del día con nuestros familiares, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda gloria, honra, por siempre y para siempre. Amén y amén.